de experiencias de aprendizaje. Colegas, entonces vamos a recordar quizás lo que hemos trabajado con la maestrada, los que somos del área, la semana pasada, y de repente algunas cositas también que he podido rescatar de algunas capacitaciones también en las cuales he estado presente. ¿De colegas? Muy bien, coleguitas, para empezar vamos a ver un pequeño video. Este video es del señor especialista que trabaja en el ministerio, Luis Guerrero, que lo vimos también, vimos un video de él también cuando hablaba de lo referente a competencias en el primer módulo que hemos trabajado en mayo. Este video, que tiene una duración de 10 a 11 minutos, lo vamos a ver en dos partes, ya colegas, y de las cuales vamos a compartir algún comentario, les voy a pedir de cada parte. La primera parte lo vamos a ver del minuto 2 al minuto 8 y la segunda parte del minuto 8 al minuto 12. ¿De coleguitas? Entonces, por favor, lo escuchamos, atendemos y luego, colegas, les pediré alguna participación. ¿Ya? A ver, maestro Pérez, si se observa, por favor, el video que estoy compartiendo. Sí, sí, maestro, hasta ahora sí. Ya. A ver, el audio pongo entonces, colegas, atentos. Bueno, en el curso de este año nos hemos encontrado nosotros con un concepto nuevo, que es el de experiencias de aprendizaje. Y creo que esto, digamos, que ha sido planteado con la intención de aclarar algunas cosas, en realidad ha creado una cierta confusión. Pero déjenme decirles que cuando hablamos de experiencias de aprendizaje estamos hablando de las actividades de aprendizaje, de las actividades pedagógicas que normalmente diseñamos como una oportunidad para que los niños y las niñas puedan aprender. Quizás la manera de llamarlo tiene otras connotaciones, y por eso es que se ha elegido llamarlo de esta otra manera, ¿no? Es decir, es como decir, ya no le vamos a decir Enrique, sino Quique, pero es la misma persona, ¿no es cierto? Pero de repente Quique suena más cariñoso y por eso es que preferimos llamarlo así y no decirle Enrique, que suena muy serio, ¿no? Entonces, estoy poniendo una comparación medio tonta, pero lo cierto es que cuando a las actividades pedagógicas que usualmente diseñamos para nuestras clases, las bautizamos o las rebautizamos como experiencias de aprendizaje, lo que queremos connotar, lo que queremos dar a entender es que tiene que haber un vínculo muy íntimo entre el aprender con la experiencia, ¿sí? Miren ustedes, a lo largo de toda la historia de la humanidad, el aprendizaje y la experiencia han estado siempre muy vinculadas. Las personas han aprendido haciendo cosas, ¿no? Haciendo cosas, ocupándose de una serie de tareas, ¿no? En una serie de ámbitos de la actividad humana, en el ámbito productivo, social, cultural, etcétera. Y cada experiencia vivida ha sido una fuente de lecciones que nos han permitido aprender y mejorar nuestra manera de hacer las cosas, de intervenir en el mundo. Cuando se crean los sistemas educativos hace más de 2 siglos, este vínculo entre experiencia y aprendizaje se rompe, porque entonces los chicos, las personas que antes aprendían en los talleres al costado de un maestro, ¿no? Y aprendían haciendo junto con el maestro, haciendo cosas, ¿no? Ahora ya no, ahora estaban sentados en una carpeta escuchando hablar a una persona horas de horas. Entonces el vínculo entre el aprender y el experimentar en la vida se rompió. Y lo que hoy en día necesitamos es que este vínculo entre experiencia y aprendizaje se vuelva a producir, se vuelvan a conectar. Y lo que nosotros necesitamos ofrecer en las aulas son experiencias, ¿sí? Más que tareas, ¿no es cierto? Ya de esto vamos a hablar en extenso,
pero más que tareas indicadas paso a paso para que el niño las siga, ¿no? Lo que necesitamos proporcionar son experiencias que el niño y las niñas puedan vivir, en las que puedan participar, involucrarse, tomar decisiones, porque en esa experiencia es que tiene que germinar un conjunto de aprendizajes. Entonces, esa es un poco la intención de esta nueva chapa, ¿no? A las actividades que usualmente, como digo, hemos diseñado en nuestra programación curricular. Pero quiero vincular el concepto de experiencia de aprendizaje con el de competencias. Entonces, esa es un poco la intención de esta nueva chapa, ¿no? A las actividades que usualmente, como digo, hemos diseñado en nuestra programación curricular. Pero quiero vincular el concepto de experiencia de aprendizaje con el de competencias, porque una cosa no tiene sentido sin la otra, ¿sí? Necesitamos generar experiencias de aprendizaje en las aulas o, digamos, ahora en las casas, digamos, que estamos a distancia, que sirvan para desarrollar competencias, no para aprender cualquier cosa, porque desde hace 25 años el currículo escolar está apostando ya no porque se aprendan cosas muy pequeñas, ¿no? Sino porque los niños, las niñas, los adolescentes puedan desarrollar capacidades para enfrentar y resolver problemas de toda clase, haciendo uso de una serie de conocimientos y recursos. Entonces, y la educación inicial no es una excepción, todo lo contrario, ¿no es cierto? Es un espacio donde los niños tienen que empezar a aprender, a enfrentar y resolver problemas, haciendo uso de los recursos que están a su alcance. Entonces, las experiencias de aprendizaje tienen que servir para eso, ¿no? Antes de explicar cómo, déjenme Bien. hacerles una pequeña pregunta. Bien, colegas, creo que, o espero que se haya escuchado, pues creo que está un poquito bajo el audio. A ver, colegas, al respecto, no sé quién nos puede compartir alguna reflexión o qué es lo que ha podido entender de pequeños 5 minutos del video que hemos escuchado. A ver, colegas, ¿quién nos colabora, por favor? Ahí el señor Luis Guerrero hablaba, es un video del año pasado, del 2020, ¿no? De diciembre del 2020. Se refería a lo que es el trabajo por competencias, ¿no? De alguna manera, ¿por qué se le está denominando esto de competencias hoy en día? A ver, maestro Percy, empezaríamos con usted, por favor, nos colabora sobre el video. Bien, maestro Jimmy, a lo que maestro, ¿no? Anteriormente trabajábamos, pues, ¿cómo se llama? Sesiones de aprendizaje, pero yo pienso, maestro, lo que está hablando el autor o Luis Guerrero Ortiz, ¿no? No es específicamente las competencias. Él está hablando de lo que viene a ser las experiencias de aprendizaje y de cómo Ajá. ahora en la actualidad, ¿no? Ya se está utilizando lo que viene a ser experiencia de aprendizajes y más no unidades de aprendizaje, ¿no? Él incluso reitera que al final, ¿no? Prácticamente se le ha cambiado de nombre, ¿no? Por experiencia de aprendizaje a la unidad de aprendizaje, ¿no? Es la nueva chapa, dice, ¿no? Entonces, eso es lo que voy entiendo, maestro Jimmy, ya, porque sobre competencias no es, pues, no es de ahora, ¿no? Ya trabajamos años competencias, ¿no? Al menos yo cuando inicié el 2014 en lo que viene a ser en la docencia, ya se hablaba ¿no? de aprendizaje por competencia. Entonces, eso es lo que voy entendiendo, maestro, y hasta ahora también me va quedando de que la vez pasada también la capacitación decían, ¿no? Que, bueno, la unidad es otro y la experiencia de aprendizaje es otro, pero yo voy entendiendo que al final la unidad, ¿no? Se ha convertido en una experiencia de aprendizaje, ¿no? En donde también ya no estamos trabajando por unidades, sino por experiencia, ¿no? Eso sería, maestro Jimmy, más bien gracias.
Gracias, maestro Percy. Sí, correcto, ¿no? Creo que básicamente lo que quiere manifestar acá el señor Guerrero es de repente el por qué se le ha denominado, ¿no? Se le ha puesto esta denominación experiencias, ¿no? ¿Por qué no se le ha puesto otro nombre? ¿No? ¿Por qué experiencias? Y acá hace una recapitulación él del punto de vista histórico, nos dice, ¿no? Que el ser humano pues siempre ha ido aprendiendo, ¿no? A través de las experiencias que le ha pasado en la vida diaria. Ahora, cuando ya estas experiencias se han formalizado y se nos ha dicho, ustedes tienen que aprender ya no a través de las experiencias directas, sino ustedes tienen que aprender a través de la escuela. Entonces, desde el momento que a la gente se nos ha llevado a esos centros de formación formal, que son las escuelas, ya hemos dejado de experimentar, ¿no? Ya hemos dejado de experimentar como lo hacía de repente el hombre primitivo o los hombres que no podían acceder a todavía a una educación formal, ¿no? Más bien las experiencias de otros son los que nos daban en los libros, lo que nos transmitía el profesor, ¿no? Entonces, esto se está tratando, como él dice, de recuperar, ¿no? El ser humano aprende con la experiencia, aprende haciendo, dice, ¿no? Entonces, esto se está tratando de recuperar y hoy en día pues se está volviendo esa idea, ¿no? De que para que el estudiante aprenda tiene que hacer, pues, ¿no? Se le tiene que inmiscuir en un tipo de situación, como nos dicen, real o simulada. Entonces, solo así estando en una situación real o simulada, experimentando, bueno, va a poder aprender de mejor manera. ¿No? Entonces, básicamente esa reflexión nos hace el señor Luis Guerrero. Y sí, colegas, hay que tener en claro, como decía el maestro Percy, si el año pasado todavía teníamos esa duda de que de que ya las unidades ya no existen, que más bien ahora se han convertido en experiencias, ¿no? Inclusive algunos colegas decían, ni la anual ya no debemos hacer eso, ¿no? Todo es experiencias ahora. Hay que tener en claro, colegas, que la planificación curricular sigue teniendo sus niveles, ¿no? Lo que es la planificación anual, lo que planificamos para el año. Sigue habiendo, colegas, las unidades didácticas, ¿no? Seguimos trabajando con las unidades didácticas. Y claro, estas unidades didácticas, pues, se pueden trabajar a manera de unidades de aprendizaje, ¿no? Donde generalmente, pues, uno hace su unidad de aprendizaje, ¿no? Bueno, de alguna manera, quizás ponemos ahí la relación que puede haber en esta unidad de aprendizaje con otras áreas, ¿no? Pero nosotros la hacemos esta unidad de aprendizaje, ¿no? Generalmente de manera individual un docente la realiza. Estas unidades didácticas pueden ser también proyectos de aprendizaje, en las cuales, pues, los colegas de primaria nos llevan ya más tiempo de trabajo. En estos proyectos de aprendizaje ya sabemos que nos tenemos que reunir varias áreas, bueno, si es posible todas, pero no creo, ¿no? En lo posible varias áreas, afrontar una situación problemática, desarrollar un producto final, etcétera, ¿no? Y los módulos de aprendizaje. En este caso, colegas, las propuestas que nos da la plataforma Aprendo en Casa, en la cual nos pide articular las 5 áreas básicamente, es pues una unidad didáctica, ¿no? Inclusive es un proyecto, dentro de esa unidad didáctica es un proyecto de aprendizaje, ¿no? Porque está buscando articular varias áreas, está buscando un producto único de esas áreas, ¿no? Entonces se siguen llamando así, colegas, unidades didácticas, proyectos, unidades de aprendizaje. Pero claro, según ahora nos han dado las orientaciones, desde el año pasado tenemos que hacerla en función a una situación significativa, en función a actividades que el alumno tiene que desarrollar, en función a un producto que tenemos que desarrollar, ¿no? En función a esas actividades, determinando criterios, etcétera. O sea, nos piden hacer esa unidad didáctica, ya sea unidad de aprendizaje, ya sea proyecto de aprendizaje, pero en función a experiencias que tiene que vivir el alumno, ¿no? Entonces, en función a una experiencia de aprendizaje, ¿no? Entonces, eso hay que tenerlo claro, colegas. Siguen las unidades de aprendizaje, los proyectos, pero en forma de experiencias de aprendizaje, ¿no? En forma de experiencias de aprendizaje. Muy bien, coleguitas. Bueno, nos va a ganar el tiempo, ya dejamos de ver la segunda parte del video. Mis colegas, en este pequeño taller que vamos a trabajar, o que estamos empezando, básicamente vamos a hablar de lo que es la naturaleza y las características de las experiencias de aprendizaje. En la primera parte vamos a recordar la parte o los aspectos teóricos, seguramente de lo que es una experiencia, sus características, sus componentes. Y en la segunda parte vamos a ver ya algunos ejemplos, ¿no? De cómo de repente
podemos trabajar unas experiencias, ¿no? Primero, una experiencia de repente que nos da un docente en función a su realidad, y segundo, he tratado de trabajar para primer y segundo grado un ejemplo de la experiencia número 5, ¿no? Que ya hemos entrado a trabajar desde el día lunes. Bien, colegas, vamos a empezar. A ver, ya sabemos nosotros, en función a todo lo que nos hemos ido empoderando, colegas, a lo largo de este año, del año pasado, de los talleres, de la UGEL, etcétera, que para planificar antes, pues debemos tener presente algunos aspectos, ¿no? Ustedes saben que planificación y evaluación van de la mano, ¿no? Son cosas que se relacionan, ¿verdad? Entonces, cuando yo quiero planificar, tengo que ver, pues, muchos aspectos. Primero, ya sabemos que debemos ubicarnos en un contexto, cómo es la realidad, ¿no? ¿Cómo es ese contexto? ¿En qué contexto se desenvuelve el alumno? ¿Cuáles son sus necesidades, sus motivaciones, sus intereses, ¿no? Antes de planificar, debo empaparme pues en lo que es las competencias que voy a trabajar de mi área. Y pues ya sabemos que cuando tenemos que completar nuestras horas con áreas de las cuales no somos especialistas o no somos de la especialidad, bueno, el trabajo es doble, ¿no? Porque tenemos que empaparnos de lo que es el conocimiento de esas áreas de las cuales pues yo no me he preparado. Y eso nos ha pasado siempre. Y nos va a pasar seguramente más adelante. Igual cuando somos nombrados, ¿no? A veces completamos las horas, ¿no? Entonces es así, pues, ¿no? Y los resultados de evaluación, ¿no? Los resultados de evaluación nos van a dar un panorama de en qué situación estamos encontrando a nuestros estudiantes, ¿no, colegas? Ahora bien, antes de planificar no solamente se tiene en cuenta pues lo que es los resultados de evaluación o el aspecto pedagógico del alumno. Ya sabemos que antes de planificar también te debemos tener en cuenta, sobre todo en esta situación de pandemia, las características personales del estudiante, ¿no? Si tiene acceso a la tecnología, por qué medios va a poder acceder, si en su comunidad hay operadores celulares. Ahora último, si le ha llegado la tableta, si capta ahí el operador con que ha llegado la tableta, si la tableta tiene chip de datos. Bueno, hay una serie de cosas que debemos tener presentes antes de planificar. Y ya sabemos, como lo habíamos visto en las capacitaciones y también el trabajo que hemos estado desarrollando con mi persona, que la planificación no solamente se da en marzo, ¿no? La planificación es permanente. Ahora que trabajamos por experiencias de aprendizaje, ¿no? Seguramente antes de planificar esta experiencia número 5 que estamos ya trabajando, hemos tenido en cuenta los resultados de aprendizaje del primer semestre, los resultados de aprendizaje de la experiencia número 4, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, la planificación es permanente, se tienen que hacer los ajustes necesarios. Quizá muchos de nosotros hemos hecho ahora, con la reflexión de las semanas de gestión, hemos hecho los reajustes a la planificación anual inclusive, ¿no? Cambiándole el título, modificando fechas, no sé. Bueno, muy bien, entonces, a tener en cuenta. Según la 094, colegas, que está vigente desde el año pasado, nos da una definición de lo que es experiencia de aprendizaje, ¿verdad? Nos dice pues que las experiencias son actividades, ¿no? Son actividades. Estas actividades van a hacer que los alumnos se enfrenten a una situación, ¿no? Nuestra situación significativa que hacemos al inicio. Donde vamos a encontrar en esa situación, pues un desafío, un problema complejo, ¿no? No es un problema simple, es un problema complejo. ¿Y por qué se le llama problema complejo? Ya sabemos que un problema complejo, a diferencia de cualquier otro problema, en un problema complejo vamos a tener que identificar las partes de ese problema y vamos a darnos cuenta de que ese problema es un conjunto de elementos y esos elementos trabajan de manera articulada, ¿no? Eso es lo que nos propone pues la plataforma Aprendo en Casa para las 5 áreas sobre todo, ¿no? Articular. De la misma forma nos dice que una experiencia se desarrolla en etapas, una después de la otra, ¿no? Etapas sucesivas y se extiende a varias sesiones, ¿no? En este caso, la experiencia número 5 que hemos empezado, colegas, la propuesta nos dice que trabajemos 3 semanas, ¿no? 3 semanas. Bueno, algunos lo estarán dividiendo seguramente en 3 sesiones de aprendizaje. Depende de cada colega cómo lo está viendo. De la misma forma, estas actividades desarrollan, dice, un pensamiento complejo, sistémico. Nuevamente viene esto de complejo, sistémico, ¿no? Entonces, hacer comprender al estudiante que ya no como antes que cada área iba por su lado, ¿no? Sino que en este caso al menos las 5 áreas se interrelacionan, forman un conjunto, un todo. Y cada área aporta pues al desarrollo del conjunto, ¿no? Para buscar un producto único inclusive. Bueno, son coherentes, dice, ¿no?
son consistentes, tienen que mostrar una interdependencia entre sí. Ya sabemos que la propuesta de Aprendo en Casa nos brinda actividades, ¿no, colegas? Y ya saben, ustedes seguramente en sus colegiados o cuando inician una experiencia se ponen de acuerdo, ¿no? Ya la actividad uno para sociales, la 2 entra DPCC, la 3 matemática, etcétera, etcétera. Tiene que haber una relación, ¿no? De repente, si un profesor ahí no lo ha hecho bien su actividad, bueno, pues el producto final, que es el conglomerado de todas las actividades, de repente no va a salir como estamos deseando, ¿no? Bueno, en términos sencillos, la experiencia de aprendizaje es un conjunto de acciones que se relacionan entre sí y lo que buscan, dice, pues, solucionar un problema, ¿no? Complejo, una situación desafiante que responda, pues, al interés de nuestros estudiantes, ¿no? Con la finalidad de desarrollar competencias. Pero, colegas, estos términos debemos tenerlo ya bien en claro, coleguitas. Ya estamos a un par de meses del examen de nombramiento, ¿no? Ojalá que no se postergue más. De la misma forma, también los que vamos a dar el examen de ascenso, ¿no? Ya también a 4 meses nada más, ¿no? Se va el año rápidamente. Entonces, estas cositas debemos tener bien presentes cuando estamos, pues, como preparándonos para dar el examen en colegios. ¿Qué características nos recomienda el currículo nacional que debe tener una experiencia de aprendizaje, ¿no? Ahorita vamos a ver la parte práctica más adelante. Primero dice, pues, que estas experiencias tienen que ser auténticas, ¿no? ¿Y por qué se dice auténtica? Porque se trata de asemejar lo más posible a lo que el estudiante pasa en la vida real, ¿no? Lo que nos decía Guerrero en antes, ¿no? Estas experiencias están buscando de que el alumno aprenda como lo aprendían de repente los primeros hombres, a través de la experiencia. Después, cuando la educación se ha formalizado, hemos dejado de experimentar para aprender, porque ya lo que queríamos aprender estaba en los libros, los profesores nos decían eso. Ahora se está tratando de volver a eso, ¿no? Que al alumno se le envuelva, se le inmiscuya en una situación que puede ser real o puede ser simulada, donde él tiene que actuar y producto de ese actuar, pues va a aprender, ¿no? Va a desarrollar competencias, ¿no? Entonces, tratemos, dice al alumno, de envolverlo en una situación real en lo posible. Si es que no se puede, pues ya una situación simulada, ¿no? Una situación simulada. De la misma forma, nos dice que la experiencia es planificada de manera intencional, o sea, a propósito, pues no, yo pongo de mi parte, ¿no? Pongo de mi voluntad, ¿no? En este caso, esto cuenta o esto corre por parte del docente, por parte de nosotros. También dice que la experiencia puede ser planteada en acuerdo con los estudiantes. Incluso los estudiantes pueden plantear algunas actividades. Bueno, cada uno ya conoce su realidad, colegas. En algunas realidades creo que todavía no hay esto, no se puede. Creo que todavía nuestros estudiantes, al menos en mi realidad, no han desarrollado esa autonomía, esa competencia para quizás ellos también puedan proponer, ¿no? Profesor, esto hacemos este mes, estas actividades. Quizás algunos se acercan, pero en conjunto todavía no. De la misma forma, colegas, ya saben que desde el año pasado no nos han dado en algunas oportunidades, mi persona al especialista desde el año pasado pedía un esquema, una estructura de cómo yo puedo hacer a nivel de mi institución nuestra experiencia de aprendizaje, ¿no? Recordarán ustedes que años anteriores, sí, a nivel de UGEL inclusive sacaban formatos de la programación anual debe ser así, la unidad de aprendizaje así, las sesiones deben tener esto. Bueno, hoy en día, de alguna manera, ya nos están dando esa facultad, esa apertura de que en cada institución, de repente, haciendo el análisis en nuestros colegiados, podamos decidir qué formatos podemos utilizar, ¿no? En la programación anual, en las experiencias, en las sesiones. Siendo así, pues una experiencia de aprendizaje básicamente tiene los siguientes elementos o las estructuras. Lo primero, tiene que tener una situación reto, ¿no? Se supone que esa situación está, pues, se le está inmiscuyendo al alumno en una problemática que puede ser de su contexto, y si no es de su contexto, una problemática ya, pues, un poquito más amplia, puede ser regional, nacional o mundial, ¿no? Claro, se trata de que la situación que el alumno va a afrontar tenga que ser, pues, algo que está pasando en su medio, ¿no? En su comunidad, no sé, en lo posible. En esa misma situación encontramos pues el reto, ¿no? El desafío, inclusive el producto encontramos ahí, ¿no? O la evidencia, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a evidenciar al final de la unidad o al final de la experiencia con nuestros estudiantes?
De la misma forma, vamos a encontrar en la experiencia los propósitos de aprendizaje. Y los propósitos de aprendizaje tienen que ver con las competencias, tienen que ver inclusive desde más atrás, ¿no? Con los enfoques eh, ¿no? transversales, con los enfoques transversales, que es lo que queremos que viva el estudiante en esa experiencia. Tiene que ver inclusive más allá de las competencias, con los estándares de aprendizaje, tiene que ver con las capacidades inclusive que vamos a trabajar, ¿verdad? Entonces, tengo que determinar en función de ese reto mis propósitos, ¿no? Mis enfoques que voy a trabajar, qué competencias voy a trabajar en mi área. La experiencia debe tener también, dice, sus evidencias, ¿no? O sea, ¿qué es lo que va a decir que el estudiante pues ha aprendido o todavía le falta? Y esas evidencias ya sabemos que se pueden dar en forma de producciones, quizás elementos tangibles o en forma de actuaciones, ¿no? En el área de repente de EPT, ¿no? La profesora hace su torta, ¿no? La variante pastelería, panadería, los panes, ¿no? Tienen consistencia, tienen color, sabor, bueno, es una producción, algo material, ¿no? Es su evidencia, ¿no? Ahora, no todas las áreas de repente producen evidencias materiales, ¿no? De repente en sociales el alumno va a hacer una comparación entre dos aspectos de la historia. Bueno, me va a explicar, lo va a fundamentar. Bueno, esa es una actuación, ¿no? Entonces, esas son evidencias, ¿no? De la misma forma, la experiencia tiene que tener sus criterios, ¿no? Ya sabemos que los criterios de evaluación son aquellos elementos que nos van a decir, sobre todo a los estudiantes, ¿no? Nosotros los elaboramos, claro, pero sobre todo los estudiantes tienen que tener en claro cuáles van a ser los criterios en función a lo cual el docente le va a evaluar. Tiene que ser explicado, nos dicen, de la forma más simple posible. Esto tú tienes que hacer para que apruebes o para que desarrolles competencias, ¿no? Si esto lo haces de esta manera, tienes AD. Si esto lo haces de una manera mucho menos compleja, tienes A. Si lo haces así, tienes B. Bueno, explicarle, ¿no? Los criterios de evaluación a través de instrumentos, por supuesto. Y finalmente las actividades, ¿no? Toda experiencia debe tener una secuencia de actividades, ¿no? Y en esta propuesta de proyecto de aprendizaje con tonalidad de experiencia de aprendizaje, ya saben que se está priorizando en lo que nos propone Aprende en Casa, se está priorizando en las 5 áreas, ¿no? Y esas actividades tienen que estar articuladas en las cinco, en las 5 áreas. Y en esto de las actividades, colegas, ha habido mucho problema, ha habido muchas dudas de los colegas, ¿no? Saben que la plataforma nos ofrece una serie de actividades, inclusive nos propone cuál debe ser la primera, cuál debe ser la segunda y cuál debe ser la última, ¿no? Entonces muchos colegas consultaban siempre, ¿no? Pero en mi horario de trabajo, al profesor de matemática le toca el lunes a la primera hora, con primer grado, pero él está en la propuesta, él dice que tiene que hacer la actividad 3. En cambio, la profesora de comunicación tiene todavía el martes a la tercera hora, pero en la propuesta dice que ella tiene que hacer la actividad 1. ¿Qué hacemos? Bueno, ahí está la dificultad, ¿no? Cuando estamos trabajando a distancia, ¿no? Cada experiencia tendríamos que estar modificando los horarios, ¿no? Para que según la propuesta, el profesor que le toca la actividad 1 entre los lunes, las primeras horas, ¿no? O empiece las actividades, ¿no? Entonces ahí todavía tenemos ciertas dificultades seguramente. Bien, coleguitas, en función de ello, de repente ya la parte teórica para terminar. Eh, una experiencia de aprendizaje es un conjunto de actividades, ¿verdad? Estas actividades buscan que el estudiante afronte una situación, un problema complejo, en lo posible tratar de que sea algo de su realidad, para que le llame la atención, para que le motive. Bueno, la experiencia tiene sus elementos, tiene sus componentes, ¿no? Básicamente la situación, el propósito, los enfoques transversales, los criterios, las evidencias de aprendizaje, las actividades, etcétera, etcétera. ¿No? Claro, ya cada uno puede aumentarle más, bibliografía, materiales a utilizar. Ahora, en toda experiencia de aprendizaje, la idea es, pues, desarrollar en el estudiante la autonomía, ¿no? Esta competencia transversal de autonomía que muchos estamos teniendo problemas seguramente, sobre todo en zona rural, hasta en zona urbana inclusive, ¿no? Bueno, pues en esta experiencia de aprendizaje lo ideal, dice, pues es tratar de
trabajar con estrategias, ¿no?, que permitan al estudiante reflexionar sobre lo que está afrontando, sobre las dificultades, de qué manera está aprendiendo. Competencia de autonomía, pues, ¿no? Formarlo competentemente en el aspecto autónomo. Y esto de la autonomía ya sabemos, colegas, desde el año pasado que en este trabajo virtual, sobre todo, o a distancia que estamos desarrollando, es bastante complicado, ¿no? Es bastante complicado. Si no, no resulta. Si no, no resulta. Algunos alumnos lo tienen, por supuesto. Muy bien. A ver, coleguitas, en función a eso que hemos visto y recordando lo que habíamos hablado ya las veces anteriores también. A ver, ¿quién nos apoya acá respondiendo un par de preguntas? Dice primero, eh, hay una docente de desarrollo personal que conversa con sus colegas de cómo hacer una experiencia de aprendizaje. Ella dice que uno de los elementos consiste en establecer criterios de evaluación, ¿no? Criterios de evaluación. Entonces, tienen dudas de cómo se establecen estos criterios de evaluación. Entonces, ¿qué le podríamos decir a la profesora sobre los criterios de evaluación? ¿No? ¿Qué le podríamos mencionar a la profesora sobre los criterios de evaluación? A ver, dice, en una experiencia, los criterios de evaluación se establecen tomando como referencia el estándar de aprendizaje. B, los criterios de evaluación son desafíos, permiten movilizar competencias. Los criterios de evaluación deben ser potentes para movilizar las capacidades. Los criterios de evaluación son los que el docente establece considerando su forma de ver sus supuestos. A ver, coleguitas, al respecto, ¿cuál sería la respuesta que más se acerca sobre La, criterios de evaluación? La A, maestro. maestro, la para mí, La, maestro, claro, sí, maestro, ¿no? Es la respuesta, creo, más acertada, porque empezando desde el último, los criterios se establecen considerando lo que el maestro cree, sus supuestos, no, pues no. En un enfoque por competencias tenemos que tener en claro otros aspectos para desarrollar los criterios. No es que yo pienso así y así voy a poner el criterio, ¿no? Vamos a ahondar más adelante un poco más de esto. La C, los criterios deben ser potentes para movilizar las capacidades. No, pues no, eso podemos encontrar en la situación significativa, ¿no? En la situación significativa podemos encontrar el reto, el desafío, eh, de repente, inclusive las evidencias, ¿no? ¿Qué es lo que queremos con el alumno para que él movilice sus capacidades? La B, los criterios son desafíos planteados y permiten movilizar las competencias. No, pues no, no, no. Los desafíos se plantean al inicio, ¿no? En la situación significativa. Sí, lo que es el maestro. Para elaborar criterios hay que tener en cuenta como referencia primero el estándar. De ahí, no solamente el estándar, ¿no? De ahí tengo que ver seguramente la competencia, la capacidad, inclusive el desempeño, ¿no? Aunque últimamente el desempeño ya se ha dejado bastante de hablar del desempeño, ¿no, colegas? Año pasado y anteaño inclusive, desde 2019, cuando iniciamos con esto del CENEP, se acordarán que desempeño, precisión, cómo se precisan. Hoy día hemos dejado de hablar bastante, inclusive en las propuestas de Aprende en Casa ya no aparecen los desempeños, ¿no? Los criterios lo elaboran en su propuesta de frente de los estándares, ¿no, colegas? Claro, pero no solamente el estándar, claro. Para elaborar un criterio hay que tener en cuenta capacidad, competencias, el mismo estándar, inclusive el desempeño. Lo vamos a ver más adelante. Segundo, en una reunión virtual, la coordinadora de DPCC menciona que para elaborar experiencias se tiene que partir de situaciones significativas. ¿Qué características tienen las situaciones significativas? ¿No? Lo que hacemos al inicio, situación significativa. El alumno tal, del colegio tal, ¿no? Ve que hay esta situación en su realidad, por lo tanto, él tiene que hacer tal cosa y el producto tiene que desarrollar este producto. A ver, ¿qué características tiene una situación significativa? Bueno, la primera dice A y B. La B dice, en la situación debe plantearse retos a partir de preguntas que despiertan el interés y busquen combinar las competencias. C, la situación debe ser planteada en el marco de un contexto real o simulado, ¿no? D, la situación significativa debe ser diseñada en base a un contexto que ofrezca posibilidades de desarrollar contenidos del área. ¿Cuál se acercaría, colegas? Inclusive ahí una de las alternativas está mal. ¿A cuál se acercaría, colegas? ¿O cuáles de repente? ¿O más de una? A ver, colegas, ¿qué nos dicen? Características de la situación. ¿A cuál se acercaría?
A ver, En este caso, maestro, sería tal vez la C, maestro, porque la C, también ¿no? A ver, por ahí la... empezamos desde la D para ir desechando. D, la situación debe ser diseñada en base a un contexto que ofrezca posibilidades de desarrollar contenidos del área. Bueno, ¿qué pasa si en mi contexto no hay situaciones que me permitan desarrollar el trabajo en DPCC o en CTA o en matemática? Bueno, me tengo que ir pues a otro contexto ya, ¿no? Mucho más amplio, ¿no? ¿No? Entonces, pues, ¿no? No siempre un contexto te va a posibilitar desarrollar algún área, ¿no? Ahí tendría que irme a un contexto un poquito más amplio, regional, nacional. Entonces, la D no, ¿no? La C, la situación debe ser planteada en el marco de un contexto real o simulado, claro, lo que veíamos adelante. Inclusive la B, ¿no, colegas? En la situación debe plantearse retos a partir de preguntas que despierten el interés. Bueno, entonces la respuesta ahí sería la A, pero está mal la alternativa. Debería ser A, B y C, ¿no? Hay dos respuestas que se aproximan, la B y la C. Gracias, maestro. Muy bien. A ver, vamos a la parte práctica de repente, colegas, ya viendo algún modelo de experiencia de aprendizaje. Vamos a empezar, vamos a hacer dos ejemplos de experiencias. A ver, vamos a partir por la primera. Acá hay una propuesta de experiencia, ¿no? No es de esta experiencia 5, es de una experiencia anterior, ¿no? En esta propuesta, pues, están los elementos o la estructura básica de una experiencia de aprendizaje, ¿no? Es la unidad didáctica 5, inclusive ahí faltaría poner este proyecto de aprendizaje, ¿no? Que la idea es que en esta experiencia articulemos algunas áreas y demos un producto, una evidencia única. Bueno, acá hay una situación significativa, ahorita lo vamos a analizar. Hay sus propósitos de aprendizaje, hay sus criterios de evaluación, hay las evidencias que se le va a pedir al alumno. Son tres áreas que se va a trabajar, son tres áreas que se va a trabajar. Y están pues sus actividades, ¿no? Sus actividades, ¿no? A ver, en función a lo que hemos estado viendo, capacitando, nos vamos a hacer un pequeño análisis de esta experiencia. Acá está ya un poquito más grande para ver. A ver, esta situación significativa ya se ha adecuado a una realidad, ¿no? Se ha adecuado a una realidad, ¿no? De repente no coincide con todas las realidades, ¿no? Si esta experiencia no coincide con mi realidad, ya sabemos que tenemos que ajustarlo, adecuarlo a lo que puede hacer nuestra realidad. Esta experiencia parte de la situación que se encuentra en un centro poblado, ¿no? Una comunidad, ¿no? Bueno, todos estamos atravesando por este problema de contagio del COVID-19. Y de la misma forma dice acá, ¿no? Que, bueno, pues ya están llegando las vacunas. Las vacunas van a afrontar nos van a permitir enfrentar de la mejor manera la enfermedad, ¿no? Eso esperamos, porque por eso pienso que todos nosotros ya la mayoría estamos vacunados. Pero es necesario concientizar a otros estudiantes y a los padres de familia sobre la importancia de las mismas, ya que se ha identificado que muchos de ellos tienen ciertas dudas y temor de vacunarse. Ya sabemos que en nuestra realidad, al menos los que trabajamos hay sector Tinkerjasa, seguramente Pampapuquio, Libertadores, Huacho, en general Chopja, ya saben que no, ahí no quieren saber nada de las vacunas, ¿no? Ahí va a haber ese problema, esa dificultad de vacunas. No sé si está pasando en sus instituciones, colegas, al menos en que es Huachua, hay este problema, ¿verdad? Y ya de alguna manera me comuniqué la otra vez también con la serumista, la doctora que vino ahora a la posta nueva, y me está pidiendo información de estudiantes de 12 a 18 años, ¿no? Me ha pedido información porque el MINSA ya le está pidiendo esa información, porque esto indica que a partir de octubre, quizás septiembre inclusive empieza la vacuna de adolescentes de 12 a 18, ¿no? Entonces esa información me está pidiendo ella y yo le decía, pues, uy, vas a tener acá un reto, ¿no? Acá pues en zona rural muy poco con lo que es sector salud y menos con lo que es la cuestión de las vacunas. Bueno, bueno, vamos a suponer que esto se ajusta a lo que es un contexto, ¿no? Un poco se ajusta a lo que es mi realidad esto, donde de alguna manera pues hay dudas sobre las vacunas, ¿no? Hay bastante dudas sobre las vacunas, los papás algunos dicen que no, pero de alguna manera uno que otro ya en mi comunidad también se está dando cuenta, ¿no?
Hay un papá que ha caído bastante enfermo hace un par de meses y bueno, sí, creo que sí existe, dijo, ¿no? La enfermedad. Entonces, acá el reto es que los estudiantes, dice, pues asuman el rol de enfermero, de doctor, ¿no? De miembros de la posta, del centro de salud. Y como tal tienen que difundir, dice, los beneficios de la vacuna y concientizar a sus papás, ¿no? Y a las familias, por qué es importante vacunarse. Entonces, para ello la evidencia es que elaboren una cartilla. En esa cartilla van a difundir entre toda su comunidad, ¿no? Van a difundir pues los beneficios de la vacuna, por qué deben vacunarse y a qué están predispuestos si no se vacunan, etcétera, ¿no? Y también van a presentar un informe de ese trabajo realizado, ¿no? Colegas, valga la pena recalcar, ¿no? Información del hospital que leí el otro día acá en Huancavelica, dice pues que la mayor parte de internados que están ahora en UCI son los que no se han vacunado, ¿no? Bueno, debe haber alguna relación, ¿no? No creo que sea coincidencia nada más. A ver, empezamos a analizar la situación significativa, como lo hicimos con la maestra Ada la semana pasada. Primero, en toda situación significativa debe partir, dice, por lo que al estudiante le llama la atención, le va a motivar, le interesa, ¿no? Bueno, el maestro que ha hecho esta situación dice pues que ha conversado con sus estudiantes, ¿no? Y sí, al menos en su realidad ha identificado que hay preocupación por la salud, hay ese interés, ¿no? De esa preocupación por el cuidado de la salud. Claro, seguramente en muchos de nuestros casos no está pasando eso, ¿no? Si no pasa eso, tendré que ajustar esta situación, ¿no? Porque no partiría de los intereses, ¿no? Cada uno tiene una realidad un poco diferente, pero en general somos parecidos, está en creo nuestra realidad de las 5 instituciones de donde estamos nosotros compartiendo. Entonces, quizás no hay ese interés, ¿no? Tendríamos que hacer el ajuste. En este caso del maestro, sí dice, pues se ajusta a lo que es la realidad, conversado previamente con sus estudiantes, etcétera, etcétera. Parte de una situación de contexto que se está viviendo en estos momentos, sí, pues, ¿no? En estos momentos estamos viviendo desde el año pasado esta situación de la enfermedad, ¿no? Cuidado de la salud, dudas sobre las vacunas. Inclusive nosotros, ¿no, colegas? Tenemos muchas veces dudas. No solamente los papás en el campo, ni los alumnos, ¿no? Inclusive nosotros como profesionales estamos con esa duda, ¿no? Si no, mejor espero a la otra vacuna, etcétera, ¿no? Bueno, entonces sí, pues parte de una situación de contexto, ¿no? Plantea un reto. Sí, acá le está planteando a los estudiantes un reto, ¿no? ¿Cuál es el reto? El reto es de que ellos tienen que hacer el rol, dice, de miembros del sector salud, doctor, enfermera, y difundir pues los beneficios de la vacuna, ¿no? Tienen que decir que la vacuna es beneficiosa por este motivo y aquello, ¿no? De esta manera buscar sensibilizar a los padres de familia. Propone realizar producciones, o en este caso evidencias, sí, ¿no? Un término más adecuado es evidencias, ¿no? Es un término más general, porque esas evidencias pueden ser producciones. En este caso una cartilla es una producción, ¿no? Pueden ser evidencias y pueden ser actuaciones, ¿no? Algo inmaterial, como les decía, una ponencia, un discurso, una argumentación, etcétera, ¿no? Entonces, sí, pues, ¿no? En este caso sí nos pide producciones, cosas materiales. La cartilla tiene que haber, inclusive un informe de cómo ha desarrollado, cómo ha hecho este trabajo. Y finalmente, está poniendo en juego competencias, se están articulando competencias, sí, ¿no? En este caso, ahorita lo vamos a ver, lo he pasado rápido, en este caso los maestros se han reunido, dice, pues de 3 áreas. De esas 3 áreas que se han reunido, están tratando de articular estas 3 áreas, básicamente DPCC, comunicación y ciencia y tecnología, ¿no? Entonces, bueno, la situación significativa en este contexto para el maestro sí se adecua, ¿no? Se adecua y cumple con todos esos criterios de cómo debe ser una situación significativa. Despierta el interés del estudiante, parte de una situación que está pasando en ese contexto, hay un reto que le desafía que debe hacer el estudiante, busca una evidencia a desarrollar y está en este caso conjugando o poniendo en apuesta, articulando competencias, ¿no? Ahora, colegas, en toda experiencia de aprendizaje necesariamente se tendrá que articular áreas, competencias de diferentes áreas, o puede darse el caso de que puede haber una experiencia donde yo solo en mi área de educación física, de PCC, yo solito lo hago, como antes lo hacíamos. Bueno,
En lo posible se busca pues que se articulen áreas, ¿no? Para tratar de abordar un problema desde diferentes puntos de vista. En este caso, un proyecto estaríamos haciendo, ¿no? Pero no siempre, pues, ¿no? No siempre. Inclusive en la propuesta que nos da Aprendo en Casa, religión, inglés, arte, trata de relacionarse también con la situación problemática de las áreas priorizadas, ¿no? Pero a veces no, pues, ¿no? Pero cuando no se puede, pues no, ¿no? En este caso sí, pues puedo hacer mi experiencia solo con mi propia área, ¿no? Pero siempre tiene que haber coordinación con con las otras áreas, ¿no, colega? Por más que yo soy de educación física y para mí no se está articulando con otras áreas, pero siempre el maestro tiene que coordinar con los otros docentes de otras áreas, ¿no? De repente para ver qué enfoques transversales van a trabajar, etcétera, ¿no? Siempre tiene que haber ese diálogo. Ya no es como antes, cada uno por nuestro lado, ¿no, colegas? Creo que lo más difícil es en los colegios GEC, ¿no? Donde hay coordinaciones, ¿no? Cuando es por letras y ciencias, creo que es más fácil todavía. Pero en los colegios más grandes, cuando hay coordinación de CTA, de sociales, de educación física, etcétera, a nivel de coordinación, mm, hacen sus colegiados, se reúnen, comparten, ¿no? Pero más allá ya no, ¿no? Y ya no se relacionan con los docentes de la otra área, ¿no? En colegios GER creo que esa ventaja tenemos, somos pocos, los 9, los 10, los 8 nos reunimos y podemos compartir entre todos nuestros puntos de vista. Analizamos los propósitos de aprendizaje que presenta esa experiencia que elaboró el maestro, o los maestros en este caso. Los propósitos de aprendizaje. Los propósitos de aprendizaje ya sabemos qué es lo que buscamos que los alumnos aprendan, ¿no? ¿Qué cosa buscamos que aprendan? ¿Qué es lo que queremos que van a aprender nuestros estudiantes? Y estos propósitos tienen que ver, inclusive desde los estándares de aprendizaje, tienen que ver con las competencias que vamos a trabajar, con sus capacidades, ¿no? ¿No? Inclusive con sus capacidades, ¿no? Tiene que ver con todo ello. O sea, esto es lo que yo quiero con los estudiantes, que aprendan DPCC, tal competencia, que aprendan comunicación, tal competencia y tal capacidad, que aprendan ciencia y tecnología, tal competencia y tal capacidad, y que actúen, que se desenvuelvan en esa sesión de aprendizaje en función a tal enfoque transversal, ¿no? Y de la misma forma, quiero que desarrollen tal competencia transversal. Todo ello forma parte de lo que busco con el estudiante, ¿no? ¿Qué propósito tengo con mi estudiante? Y en función a lo que el maestro o los maestros de esas tres áreas proponen, también hacemos una pequeña reflexión, un pequeño análisis en función a los propósitos. A ver, estos tres maestros dicen qué es lo que buscan, qué aprendizajes esperan para con sus estudiantes, ¿no? Estos aprendizajes se relacionan con la situación a afrontar, las competencias a desarrollar. Dense cuenta acá, colegas, en esta primera columna, voy a poner el puntero, en esta primera columna estamos poniendo qué área se va a trabajar, en este caso tres áreas, con sus competencias, ¿no? Son los propósitos de aprendizaje. Y debajo de cada área, por ejemplo, DPCC, comunicación, ciencia y tecnología, con azulito hemos puesto lo que está, lo que está en la situación significativa, ¿no? Todo esto que está en la situación significativa lo hemos pasado acá con azulito. Entonces, ¿para qué? Para ver si hay relación, porque tiene que haber relación entre esa situación inicial con las competencias a desarrollar, ¿no? Tiene que haber relación. ¿De qué manera esa competencia está trabajando la situación significativa? Por ejemplo, acá en DPCC lo sacamos esa partecita de la situación donde dice que los estudiantes deben concientizar a sus papás sobre la importancia de las vacunas, sobre las dudas, el temor que hay en las vacunas, ¿no? Entonces se relaciona bastante ahí con lo que es DPCC, ¿no? Tiene que ver bastante acá con lo que es estos aspectos del manejo de conflictos, inclusive que muchos papás, por ejemplo, en zona Chopja dicen pues que en reunión de año pasado han decidido que nadie se va a vacunar, ¿no? Desde año pasado ya inclusive, ¿no? Delibera asuntos públicos inclusive, ¿no? Una de las competencias, un asunto público es este temor de las vacunas, ¿no? En comunicación, también lo hemos sacado, esto que está con azul, de la situación significativa, va a elaborar una cartilla. Claro, en las tres áreas se va a buscar ese producto, pero siempre va a pesar un poquito más de repente en comunicación, ¿no?
cómo se hace una cartilla, partes de la cartilla, etcétera, ¿no? Elementos, cuerpo, final, no sé, ¿no? Tiene que ver con el área de comunicación. En ciencia y tecnología, esta partecita que está con azul habla de la situación significativa donde se dice que hay que difundir los beneficios de la vacuna. Que mejor el profesor de CTA que conoce pues de química, de vacunas, él tiene que trabajar con los alumnos, ¿no? Científicamente, ¿por qué es beneficioso vacunarse, ¿no? Asimismo pide hacer un informe de investigación al final, ¿no? Un informe de investigación, ¿no? Tiene sus pasos el hacer un informe de investigación. Entonces, sí hay, pues, ¿no? Sí hay cierta relación. Claro, todo esto está para ajustarse seguramente, ¿no? Es una propuesta. Estamos tratando de acercarnos de repente a lo que mejor puede ser una experiencia de aprendizaje. Entonces, sí hay una relación, profesor, ¿no? Entre el área y entre las competencias y lo que dice la situación, hay relación, tiene que ver. Inclusive hay de repente, como decía un profesor, puede aumentarse un área inclusive, ¿no? Matemática, ¿no? En qué porcentaje ya la gente se ha ido vacunando en Paucará, en Huancavelica, a nivel nacional, hacer gráficos estadísticos, ¿no? De cómo ha ido el proceso de las vacunas, la llegada de las vacunas. Faltaría inclusive ahí poner pues más áreas inclusive, ¿no? Articulación de la misma forma. Hay coherencia entre las competencias, la situación y el enfoque. Entre las competencias y la situación hemos visto que sí, pues, ¿no? Hay cierta coherencia, sí. La situación y las competencias y sus áreas tienen que ver, ¿no? Sí, hay relación, profesor. Ahora, con el enfoque, acá el maestro propone, o los maestros proponen trabajar el enfoque de derechos, el enfoque de derechos. Y el enfoque de derechos habla, pues, de que todo ser humano, eh, dejando de lado su género, su condición social, etcétera. Bajo la ley, pues tenemos los mismos derechos, ¿no? Y al mismo tiempo los mismos deberes. En este caso, todos tenemos derecho a la salud, ¿no? Acceder a las vacunas. Entonces, pienso que sí, el enfoque de derechos inmiscuye o tiene que ver con este trabajo que vamos a realizar, ¿no? Con esta situación, con las áreas. Tiene que ver. Inclusive yo me atrevería a ponerle el otro enfoque, ¿no? El enfoque de bien común, ¿no? Porque el hecho de que las personas se enteren de los beneficios de la vacuna, se vacunen posteriormente, va a hacer pues que haya un bienestar, ¿no? De la comunidad, etcétera. Entonces, de repente acá faltaría ajustar también, ¿no? Por eso ahora hay que aumentar el enfoque del bien común, ¿no? Quizás otro enfoque más, ¿no? Claro, en este proceso de revisión se hace eso, pues, ¿no? En este proceso de revisión, en el colegiado que hacemos seguramente estamos ahí, ¿no? Mejor hay que ponerle este, aumentémosle este, quitémosle ese enfoque, me parece que no. Eso hacemos, pues, cuando descargamos de Aprende en Casa, ¿no? Tenemos que hacer esta contextualización, pues, ¿no? Este análisis, al menos en las 5 áreas, pues, ¿no? Hay relación con las necesidades de aprendizaje. ¿De dónde se sacan las necesidades de aprendizaje, colegas? En este caso, los profesores han creído por conveniente que en DPCC se trabaje la competencia convive. En comunicación, la competencia escribe. Y en ciencia y tecnología, la competencia explica. ¿Ya? Claro, y para trabajar una competencia tengo que articular sus 4 o 5 capacidades, ¿no? No puedo trabajar 2 capacidades y ya logré convive, no, tiene que ser todo, pues no. No puedo trabajar en comunicación, adecua y organiza y ya logré la competencia, escribe textos, no, pues no. Tienen que articular todas las competencias. Ahora, ¿de dónde sacamos que el alumno tiene que aprender esas competencias? Porque en este cuadro de propósitos, los profesores nos están planteando que el alumno tiene que aprender en DPCC convive, en comunicación escribe y en ciencia y tecnología explica. Esas son las necesidades de aprendizaje. Bueno, se supone que esto lo hemos sacado de la experiencia, de repente de los resultados de aprendizaje del primer y segundo bimestre. Se supone que esto, si estamos iniciando el año, esto hemos sacado del reporte CIAGI del año pasado, de la evaluación de diagnóstico que hemos hecho. Ya saben que como la evaluación es formativa, es permanente, esa evaluación permanente formativa nos dice qué va necesitando el alumno en cada corte, en cada inicio de un nuevo proceso, ¿no? Entonces acá los maestros han visto por conveniente cada uno en su área que eso necesita aprender porque en explica el mundo físico estaba mal, porque en comunicación en escribe también seguramente estaba en proceso, en básico, inicio, en DPCC en convive también estaba en inicio, entonces eso tiene que aprender. Entonces de ahí se saca, pues, ¿no? El diagnóstico que hago, de la experiencia anterior,
de lo que he ido viendo con mis estudiantes, ¿no? De ahí se va sacando. En las áreas de matemática y comunicación, ni qué decir, bueno, colegas, en esta evaluación diagnóstico han visto cuáles son las necesidades, ¿no? Para empezar a trabajar con más fuerza de repente a partir de este tercer bimestre. Se indican qué competencias se va a trabajar. Bueno, sí, pues, ¿no? Como decía en la maestrada, esto depende de cómo lo ven los docentes, ¿no? En este caso, los docentes están creyendo por conveniente que en DPSC solamente uno, ¿no? Porque él está viendo que a sus alumnos les falta ese trabajo en esa competencia. En comunicación también está viendo, ¿no? Que solamente escribe. En tecnología, ciencia y tecnología, también el profesor está viendo que explique el mundo físico. Ahora, como les decía, de repente estos tres docentes dicen, mejor que entre también el profesor de matemática para que haga los cuadros estadísticos de las vacunas. Ahí podríamos también, de repente, aumentar eso. Eso depende, como les decía, y como decían también los colegas especialistas, de la intención que se busca, ¿no? De qué es lo que queremos con nuestros estudiantes. Lógicamente que es una aproximación, bueno, colegas. Seguramente hay muchas áreas más que podrían ahí entrar a tallar para mejorar esta experiencia, para que sea mucho más, para enriquecer esta experiencia. Los criterios de evaluación. En una de las preguntas, colegas, veíamos ahí que los criterios, dice, tienen que tener en cuenta los estándares de aprendizaje. Acá los maestros proponen algunos criterios. Entonces, ¿estos criterios tienen que ver con los estándares? Sí, pues tiene que haber relación, ¿no? Tiene que haber relación con los estándares de aprendizaje de cada área. Se supone que los profesores de cada área, para elaborar sus criterios, no lo han sacado, como se dice, en función a lo que ellos piensan, a su supuesto, ¿no? A ver, entonces yo voy a hacer esto, el estudiante tiene que hacer esto como criterio. No, esto tiene que tener relación, uno, si es que podemos poner desempeño ahí, bueno, se puede poner con los desempeños. Dos, con las competencias, en este caso con sus capacidades. Tres, con los estándares. ¿Se acuerdan? En el módulo 2 hemos hecho una fichita de cómo se analizaba, colegas, las competencias, las capacidades. Por acá creo que lo tengo. Aquí está. ¿Se acuerdan que en la competencia, en el módulo 2 hemos hecho este trabajo, ¿no, colegas? Cada competencia se relaciona con su capacidad. Está acá más adelante. Desde el estándar, inclusive, ¿no, colegas? Desde el estándar. Aquí está, ¿no? Lo habíamos sombreado los estándares con colorcitos. Cada estándar tiene que ver con su competencia, ¿no? En este caso, la competencia construye su identidad. Las capacidades de esa competencia se relacionan con los estándares. Tiene que ver. Entonces, aquí en este ejemplo que propone el profesor, en el ejemplo que estamos analizando, acá está, criterios. En este ejemplo que estamos analizando, que proponen los tres maestros, perdón, porque no es uno, son los tres maestros que están proponiendo de las tres áreas. Hay la relación, ¿no? Entonces, acá el profesor este criterio elaborado en función a la capacidad y ha visto también el estándar más atrás. Tiene que haber relación. Entonces, no es que yo me invento los criterios, porque a mí me parece que así está bien redactado, ¿no? No, no, tiene que ver con la capacidad y tiene que ver más atrás, inclusive con el estándar, sobre todo, ¿no? ¿No? Eso van a evaluar los criterios. Por ejemplo, acá en DPCC, los profesores o el profesor de DPCC cree por conveniente que para evaluar en este caso, la competencia convive, elabora 4 criterios y cada criterio lo está relacionando con sus capacidades y más atrás con sus estándares, ¿no? Más atrás con estándar. Y uno de sus criterios dice que el estudiante debe recomendar o debe dar recomendaciones, ¿no? Que se sustenten en los derechos de las personas, ¿no? Tiene que sustentar esas recomendaciones en los derechos de las personas. Ahora, este criterio, ¿cómo lo evalúo? Tengo que hacer mi instrumento de evaluación, ¿no? Tengo que hacer un instrumento de evaluación, ¿no? Donde ponga pues estos criterios, ¿no? Para que el alumno tenga conocimiento de qué cosas se le está evaluando. Instrumento de evaluación es otro tema muy aparte, inclusive criterios es otro tema muy aparte, bueno, colegas. Lo haremos, creo que está considerado en el sílabus, si mal no recuerdo. ¿Ya? Entonces, bueno, pues tiene que tener relación estos criterios. De repente acá lo que está faltando, colegas, como analizamos en la semana pasada y con la especialista, es que los criterios, pues acá más que nada están desarrollados a nivel del lenguaje del profesor, ¿no?
El profesor pues va a entender, ¿no? Que recomendaciones que se sustenten en derechos de las personas, que durante el trabajo el estudiante llegue a acuerdos, construya normas, respete para evitar solucionar conflictos, que el alumno plantee su posición, que el alumno proponga acciones orientadas al cuidado de la salud. De repente estos criterios están más hechos en función a lo que el docente maneja, ¿no? Si tú al alumno le presentas tal como está este criterio, no te va a entender, ¿no? Seguramente vas a tener que explicarle. Por eso se sugiere que estos criterios, y eso en toda teoría van a encontrar, en todos los webinars seguramente de criterios, se sugiere que estos criterios estén elaborados en función al lenguaje que maneja el estudiante, ¿no? O sea, explicarle al estudiante qué significa que él tiene que hacer recomendaciones que se sustenten en derechos de las personas, ¿no? De repente esta es la debilidad de repente de esta propuesta que presentan los profesores. Sus criterios están utilizando un lenguaje muy, más que nada como para nosotros los docentes y no para los estudiantes. Imagínense en inicial primaria, ¿no? Debe ser más complicado todavía, ¿ya? Muy bien. Entonces, ¿qué características deben reunir estos criterios? Primero dice, en estos criterios se han descrito las cualidades, aquello que se va a valorar, aquello que van a demostrar los estudiantes, que se va a permitir el nivel de desarrollo de la competencia. Esa es la intención del profesor, ¿no? Que en este criterio él está plasmando en función a la capacidad y más atrás en función al estándar lo está haciendo. Si vamos al cuadrito anterior al Word que les he mostrado, en el estándar va a ver que estas recomendaciones que él pide tienen que ver con el estándar, tiene que ver, ¿no? Entonces, sí, pues, y ese estándar ya sabemos que nos indica en qué nivel de desarrollo de la competencia nos estamos encontrando. De la misma forma, el profesor de comunicación, para su competencia, ha hecho sus criterios. El profesor de ciencia y tecnología, para su competencia, ha hecho sus criterios. Bueno, y para hacer los criterios, pues acá dice, ¿no? Tiene que haber requerido el análisis de la competencia, de la capacidad, de los estándares, inclusive de los desempeños que últimamente ya nos hemos olvidado. Claro, para que los maestros hagan elaborar estos criterios, tienen que haber analizado la competencia, como lo hemos hecho en el módulo 2, recuerdo. Tienen que haber analizado los estándares, los desempeños. Como les repito, estos criterios no salen de la nada, de lo que yo pienso, de lo que yo creo, tiene que relacionarse con la competencia, su capacidad y con los estándares. De ahí tiene que salir. En función de eso, cuando yo evalúo esa evidencia, voy a ver, pues sí, el alumno está en este nivel de estándar de la competencia, en esta, ¿no? En esta competencia tal, ¿no? Porque de ahí se saca, pues, ¿no? De ahí se saca. En cambio, si yo pongo acá lo que yo quiero que haga el alumno, me parece que esto debe hacer, y no tiene nada que ver con el estándar, ¿cómo voy a evaluar que el alumno está en tal o cual nivel de la competencia? No, no va a haber, pues, no va a haber relación, pues, ¿no? No va a haber relación. ¿Ya? Entonces, análisis de competencias, capacidades, estándares. Los criterios se ajustan a la situación. A ver, ya saben que en la situación hablaba de que había dudas de las vacunas, de que la gente tiene que vacunarse, de que hay que persuadir a la gente para que se vacune, etcétera, etcétera. A ver, leamos algunos criterios. Por ejemplo, acá, plantea su posición frente al uso de las vacunas, basándose en argumentos razonados. Sí, tiene que ver con la situación, ¿no? De eso trata un poco la situación. Otro criterio, propone acciones orientadas al cuidado de la salud. Sí, pues, ¿no? El hecho de concientizar a la gente para que ellos también se vacunen implica, pues, buscar el cuidado de la salud de las personas y el bien común, ¿no? ¿No? A ver, en comunicación, por ejemplo, uno de los criterios que está desarrollando, utiliza un lenguaje adecuado al público de su comunidad. Bueno, sí, porque va a desarrollar una cartilla, ¿no? En esa cartilla no tiene que desarrollarlo con términos científicos, ¿no? Porque no va a entender los papás cuando de repente lo leen. Tiene que estar en un lenguaje adecuado al entendimiento de la gente, ¿no? A ver, en CTA, por ejemplo, explica en base a evidencias con respaldo científico cómo actúan las vacunas en el organismo de la persona. Sí tiene que ver con la situación también que arriba se ha planteado, ¿no? El problema de las vacunas, explicar a la gente los beneficios de las vacunas. Entonces, sí, pues, ¿no? Ahí se acerca. Estos criterios se están relacionando con la situación significativa. Dense cuenta que hay una articulación, ¿no? Que hay una articulación entre todos estos elementos de la experiencia. Tiene que ver. No puede estar alejado de la situación los criterios, ¿no? No pueden estar alejados de la situación que se está trabajando.
Y finalmente, las actividades. En esta propuesta se han planteado total 7 actividades, 8, perdón, ahí se repite 2 veces el 7. En esta propuesta, colegas, de estos docentes se plantean 8 actividades de estas 3 áreas. Estas 3 áreas. Claro, si entran más áreas, serán más actividades, ¿no? Entonces, a ver, ¿qué características deben tener estas actividades? Dice acá, las actividades que debe realizar el estudiante eh, para afrontar la situación planteada y lograr el propósito de aprendizaje establecido. O sea, estas actividades tienen relación también con la situación inicial. A ver, en la primera actividad dice entran todas las áreas, ¿no? Acá tienen que explicar bien todas las áreas. Esta es la situación, estas 3, 4 semanas vamos a hacer tal cosa, tal área va a hacer tal cosa, mi área vamos a hacer tal cosa, etc. En la situación 2 de repente ya entra la primera área que va a trabajar, DPCC, ¿no? DPCC dice entra acá a trabajar. Esta competencia gestiona su, bueno, no es la competencia, aquí hay 2 competencias, gestiona su aprendizaje de manera autónoma, es de la competencia transversal, y de DPCC es convive y participa, ese va a trabajar. Entonces, en esta segunda actividad, básicamente va a tallar DPCC, ¿no? Va a tallar acá DPCC. De ahí entra comunicación, la estructura de la cartilla. De ahí entra ciencia y tecnología, investigamos sobre las vacunas. De ahí entran 2 áreas, ciencia, tecnología y DPCC. Van a seguir analizando el tema en cuestión de las vacunas, de las dudas. De ahí entran 3 áreas ya inclusive acá, ¿no? Actividad 6, concientizar a las familias desde el punto de vista de DPCC, de comunicación, de ciencia y tecnología. En la actividad 7, todos ya se ponen a elaborar la cartilla, en este caso la evidencia es la cartilla, ¿no? Y en la actividad número 8 ya presentan la evidencia, ¿no? Van a presentar la evidencia. Entonces, sí, pues, ¿no? Las actividades se relacionan con lo que es el trabajo, el tema de las vacunas, de las dudas, de concientizar a la gente, etcétera. Hay una secuencia lógica, pues, se acerca, ¿no? Se acerca, primero se hace esto, después de esto, recién hay que hacer esto, en función a esto que sabemos hay que hacer el 4. Sí, pues esa idea tiene que haber, ¿no? Tiene que haber una secuencia lógica, ¿no? Lo ilógico sería de repente que CTA empiece primero hablando de la parte científica de las vacunas, ¿no? ¿No? Sería ilógico eso, ¿no? Porque ya estaría, o lo ilógico sería que comunicación empiece a hablar de la cartilla. Bueno, depende de cada docente, ya, pues, o de los docentes que trabajan en este caso, ¿no, colegas? Por eso siempre tiene que haber comunicación al momento de hacer nuestras experiencias, ¿no? En este caso, esta experiencia es una experiencia de repente un poco salida de lo que es la plataforma, ¿no? Ellos han creído por conveniente hacer eso porque en su comunidad hay esa realidad, se está dando ese contexto. Si somos más realistas, nosotros creo que en la mayoría estamos tomando la propuesta de Aprendo en Casa, ¿no, colegas? Entonces, ahora vamos a ver justamente eso. Entonces, primer análisis, ¿no, colegas? La situación significativa tiene que cumplir con algunos requisitos, los propósitos de aprendizaje, lo que queremos que el alumno aprenda de la misma forma, tiene que haber relación con la situación significativa. Los criterios que elaboramos tienen que estar relacionados con los estándares, con las competencias, con las capacidades, no salen de otro lugar, de ahí salen, tienen que ser explicados a los alumnos en un lenguaje sencillo para que comprendan. No en función de nuestro lenguaje que nosotros manejamos. Las actividades de la misma forma tienen que tener una relación, tienen que ponerse de acuerdo acá todos los docentes. Y acá está la de dificultad, pero no, colegas. Cuando queremos hacer esto, en primaria es fácil, ¿no? Ya el profesor, como dicta todo, ya primero hago esto en desarrollo personal, de ahí hago esto en ciencia y tecnología, de ahí hago esto en matemáticas. En nuestra área o en secundaria, como trabajamos por horas, cada uno tiene su propio horario y todos entramos a veces a un salón, a un grado, acá está el problema, ¿no? Entonces, ya primero el profesor de matemáticas, primera semana no hay problema, ya todas las áreas hablamos de eso. En la segunda actividad tiene que entrar DPCC. Ahora, pero en el horario estaba el profesor miércoles. Bueno, hay que cambiar para lunes, para que entre primero. Ese es el problema, ¿no, colegas? Y ahora cuando muchas instituciones están volviendo a la semipresencialidad, de la misma forma, ¿no? Poner primero a un colega el lunes es el problema, ¿no? Tiene que haber buena coordinación acá para que haya coherencia, ¿no? Porque se supone que primero tiene que hacer eso, de ahí lo otro, ¿no? Bueno,
Y las evidencias, colegas, finalmente, las evidencias, ¿no? Eh, ya sabemos, colegas, que hay una evidencia acá final de las tres áreas. En este caso, la evidencia de las tres áreas es la cartilla, en DPCC, en comunicación, en ciencia y tecnología. Pero no significa que cada área va a ser solamente su evidencia cartilla. Cada área, por su propia naturaleza, tiene sus propias evidencias, ¿no? Y si esa experiencia tiene 3, 4 semanas, seguramente en cada semana yo ya tengo una evidencia, ¿no? Claro, la cartilla es la evidencia del último, de la experiencia, ¿no? De esas 3, 4 semanas, esa es la evidencia final. Pero a lo largo de las semanas que yo trabajo, voy teniendo mis evidencias, ¿no? Esas evidencias serán pues evidencias de proceso propias de cada área, ¿no? Por ejemplo, acá en la primera fila, estas evidencias son de DPCC. Claro, en conjunto con las demás áreas van a hacer su cartilla. Pero en DPCC, producto de sus criterios de evaluación, de que ha analizado la competencia del estándar, tiene también otras evidencias. Por ejemplo, en DPCC está pidiendo una evidencia, la interacción con sus compañeros durante estas 2, 3 semanas, ¿cómo ha sido, no? ¿Cómo ha sido esta interacción? ¿Ha habido conflicto? ¿Ha habido diálogo? ¿Respetuosamente han interactuado? Bueno, pues es su propia evidencia del área. Puede haber más, ¿no? No creo que sea una, ¿no? La cartilla es la final, pues, ¿no? En comunicación, su evidencia es la explicación del efecto del texto, ¿no? Si de repente este texto o esta cartilla que van a hacer va a convencer o no, reúne los requisitos para persuadir a la gente o no. Y claro, la final es la cartilla, ¿no? En ciencia y tecnología, aparte de la cartilla, va a tener su informe de investigación científica, ¿no? Cómo han ido elaborando este trabajo de persuasión, de empaparse de las vacunas y todo ello. Entonces, los tres vamos a tener en común la cartilla, pero cada área va a tener sus propias evidencias, estén de proceso, pues, ¿no? Eso es lógico, ¿no? Eso es lógico, ¿no? Ahora, ¿cómo vamos a evaluar la cartilla, profesor? Más se relaciona la cartilla a comunicación. Un profesor esto me decía, en todo caso, esta cartilla, que la elabore nada más comunicación, pues, ¿no? Ya nos da las notas, yo le pongo mi nota en DPCC, yo le pongo mi nota en ciencia y tecnología. Bueno, sabemos que no es así, ¿no? Cada producto, por más que es un producto único que engloba las tres áreas, cada área está aportando para hacer este producto, cada área tiene que evaluar su producto en función a sus criterios de evaluación de su área, ¿no? Esta cartilla informativa en DPCC evaluaré en función a estos criterios. Si en esa cartilla se habla de los derechos de la persona, la salud, si en esa cartilla de repente el alumno da a conocer su posición frente a las vacunas, ¿no? En función a argumentos, si en esa cartilla da a conocer los derechos que amparan a la persona para una salud, para acceder a la salud, ¿no? Para ser, la salud es un derecho, ¿no? No es un servicio, ¿no? Como decía la maestra. Si en esta cartilla el profesor propone acciones para que la gente cuide su salud, para que haya bienestar común. Todo eso evaluaremos, pues, ¿no? En cambio, en comunicación de la cartilla evaluará, pues, si hay ideas principales, secundarias, si las ideas que ha presentado tienen una coherencia, si ha utilizado los signos de puntuación correctamente, si ha utilizado un lenguaje apropiado para la gente de la comunidad, etcétera. Eso evaluará, ¿no? En ciencia y tecnología, de la misma forma, ¿no? Si en esa cartilla hay evidencias científicas que respaldan la vacunación, si en esa cartilla se da a conocer las ventajas, desventajas de repente del uso de tal o cual vacuna, entonces cada uno evalúa pues en función a su área, ¿no? No vamos a evaluar de la misma manera. En este caso, un producto que es la cartilla, ¿no? Bueno, ahora, como decían antes, ¿no? Cada sesión de repente tenemos una evidencia, ¿no? Profesor, terminé mi sesión, acá está mi evidencia, me ha mandado. Al final, no vamos a evaluar todas las evidencias, bueno, colegas, vamos a evaluar las más importantes de repente, ¿no? De repente las más importantes vamos a evaluar. Bueno, ahora tenemos el problema de que no nos envían evidencias, ¿no? De repente vamos a tener algunas nada más, ¿no? Tenemos algunas nada más de repente. Muy bien, entonces, eso básicamente, ¿no? Básicamente eso. Para terminar, coleguitas, analizamos esta experiencia número 2.
Esta experiencia sí, lo hemos tratado de relacionar en función a esta experiencia número 5 para primer y segundo grado. En todo caso, acá se llamará unidad didáctica número 5, proyecto de aprendizaje número 5, experiencia de aprendizaje número 5, ¿no? ¿No? Ese sería el nombre correcto. ¿Por qué proyecto? Inclusive la anterior que hemos visto, ¿no? Es un proyecto, ¿no? Que busca un producto único, porque se interrelacionan, se articulan muchas áreas. De igual forma, acá está su situación. Los que enseñan DPCC primero y segundo han visto y de vuelta esto. Acá también están trabajando 3 áreas, también 3 áreas. Acá están sus actividades, su evidencia, etcétera. A ver, si lo analizamos también así. A ver, situación significativa. Situación significativa. Esto lo hemos adecuado de Aprendo en Casa para primer y segundo grado de PCC. Así como la maestra Ada lo hacía con sociales, creo ese día quinto grado creo que nos mostraba. En este caso de PCC, primer y segundo grado, ¿no? En la situación original de Aprendo en Casa hablaba del problema que tienen los alumnos por la escasez del agua, la falta de acceso al agua en su comunidad, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué podían hacer al respecto? En mi institución esto lo hemos tratado de adecuar a la realidad de la institución. Primero, en mi institución educativa, en mi centro poblado, no tenemos el problema de la escasez del agua, ¿no? No tenemos. Al menos desde que yo llegué hace 2 años. Bueno, el agua no era potable hace 2 años, pero ya desde hace 2 años el agua es potable. No tenemos problemas de escasez del agua. Entonces, ¿qué hacemos? Nos preguntamos con mis colegas. Eso no se adecua, profesor, a la realidad de Huachua, porque acá hay agua, pues, ¿no? En cambio, en la propuesta nos dice que los alumnos no tienen agua, hay falta de escasez al agua. En todo caso, hacemos nuestra propia situación ya nosotros. Bueno, trabajosito, ¿no? Hacer nuestra propia situación. Le hemos tratado de adecuar de ahí más o menos ya. Entonces, en función a qué gira acá. Aquí un alumno, Juan, ¿no? Que estudia en Huachua. Este alumno Juan va a los meses de enero y febrero, va a Lima, a sus tíos y primos. Y ellos viven pues en un asentamiento humano, ¿no? Y en enero y febrero cuando va a visitarlos se da cuenta pues que no tienen agua. De algunos alumnos pasa este caso, me contaban, ¿no? Sí, pues así. En Lima es así, ¿no, profesor? Racionan el agua inclusive, cambio acá, ¿no? Entonces él se da cuenta pues en enero y febrero que sus familiares compran agua, ¿no? Compran agua, temprano van a comprar o cuando viene el cisterna, se dan cuenta que el comprar agua sale más caro que pagar agua. En Huacho se paga creo que 5 soles el agua o 3. En cambio, comprando cada día 5 soles te sale como 150 soles al mes el agua. Entonces sorprenden, ¿no? Tan caro el agua. Bueno, entonces también se da cuenta donde estudia su primo, hay una escuela en Lima, también no hay agua. Entonces, ¿cómo harán? Él dice, ¿no? 200 alumnos van al baño, ¿cómo será el baño en un lugar donde no hay agua? Entonces, producto de eso, ellos también, pues, dice, van a asumir el reto de ser periodistas, ¿no? Que van a difundir la falta de acceso al agua en otros contextos. En este caso, eso no pasa en mi contexto, ¿no? Ya estamos yendo un poquito más ya al contexto nacional, ¿no? Al contexto nacional. Estamos abriéndonos un poco más, porque en mi contexto no necesariamente pasa esto, pues, ¿no? Por eso lo tenemos que contextualizar. Entonces, el producto va a ser la evidencia, una carta donde se fomente el derecho que tenemos las personas al acceso al agua, ¿no? Para que haya una mejor sociedad. Igualito analizamos como lo hicimos en la anterior. ¿Le interesa al estudiante? Bueno, sí, pues, ¿no? No vamos a decir también que de repente les interesa a todos, porque acá está la dificultad, ¿no, colegas? Buscar de repente temas que les interesen a toditos nuestros estudiantes. En nuestras realidades creo no pasa así a veces, ¿no? ¿De qué cosas tendríamos que hablar algo que les interese a todos? ¿No? Pues de repente, de alguna manera, ya inducirlos a que esto tiene que ser de tu interés, ¿no? Al menos yo pienso eso, ¿no? Porque hasta buscar cosas que a toditos les interesen, vamos a tener que hacer nuestras propias experiencias, ¿no? Inclusive ya irnos a contextos más amplios o tratar de otros temas de repente que no están en la coyuntura, ¿no? Bueno. Ya, en el diálogo de la misma forma ya se ha comentado, y sí, pues este caso hay de muchos chicos que se van fuera, ¿no? Inclusive algunos me decían acá mismo, profesor, en Acobamba, no hay agua, ¿no? Mi tío ahí vive, pasa este problema, 3 veces al día viene media horita, ¿no? Bueno, entonces sí, pues, ¿no? Hay interés. Parte de una situación de contexto, sí, ¿no? Falta de acceso al agua en Lima y otros contextos, lo más cercano acá en Acobamba, ¿no? Otro contexto más cercano. Plantea un reto, sí.
los alumnos van a ser periodistas, dice, para que difundan la falta de acceso al agua en otros contextos, ¿no? Propone realizar una evidencia, sí, la carta de difusión, donde se difunda que todos tienen derecho pues, al acceso al agua, y hasta ahora no hay agua, ¿no? ¿Requiere la puesta en juego de competencias? Sí, de 3 áreas. Esto estábamos viendo con la maestra también, creo, la semana pasada, ¿no? También lo estaban viendo así, ¿no? Sobre el problema del agua, más de Acobamba, pero hablaban, ¿no? En este caso, tratando a mi realidad, o a nuestra realidad de mis colegas de adecuarlo. En este caso, 3 áreas. Claro, en la realidad estamos trabajando en 5 áreas. Ahora estamos presentando de 3 áreas. En este caso, analizando la situación, colegas, hemos visto por conveniente que esas 3 áreas que vamos a trabajar, vamos a tener que trabajar con algunas competencias. En DPCC, con Convive. En comunicación, 2 competencias, ¿no? En la original proponía 3, pero acá creemos por conveniente 2. Lee y escribe. Y en ciencia y tecnología explica, ¿no? Ahora, de la misma forma, se está relacionando con la situación significativa, se está relacionando los propósitos. Ya sabemos, el propósito es la competencia, el área, la competencia, su capacidad, ¿no? Inclusive desde el estándar, ¿no? Esa competencia, sus capacidades que están trabajando, profesor, tiene que ver con la situación. Igualito, de la situación le he copiado con azulito, ¿no? Le he copiado con azulito. De esta situación, con azulito le hemos copiado acá. A ver, en DPCC, claro, habla del problema del acceso al agua, y el acceso al agua, pues es un derecho, ¿no? ¿Tienes relación con esa área, con ese propósito? Sí, ¿no? En comunicación, habla de una carta para fomentar nuestros derechos al acceso al agua. Hay una carta de difusión, partes de una carta, estructura, comunicación. En ciencia y tecnología, inclusive, habla que muchas veces en algunos lugares tienen agua, sí, pero no es agua potable. Entonces, en ciencia y tecnología, dice, ¿no? Muchas veces inclusive el agua que compran no es potable, y esto es un serio riesgo para la salud. Ciencia y tecnología, acá el profesor nos puede aportar desde ese lado, ¿no? Desde ese lado nos puede aportar. De la misma forma, bueno, claro, en función a lo que hemos hecho nuestro balance de primer semestre, se ve pues que esto necesita el alumno, ¿no? En su mayoría los chicos están necesitando el trabajo de estas competencias. Esas son sus necesidades de aprendizaje, sus necesidades de aprendizaje. Bueno, en general, pues en nuestras realidades creo que necesitan aprender todo, ¿no? Estamos flaqueando en todas las competencias básicamente en estos alumnos, sobre todo en zona rural. Bueno, sí, pues identificamos, ¿no? Claro, acá puede haber set, inclusive matemática recomienda en la propuesta original, ¿no, colegas? Donde en matemática va a hacer el profesor sus gráficos estadísticos sobre cantidad de repente a nivel nacional, cuántas personas acceden al agua, quiénes no, qué distritos, qué provincias, no sé, cuadros estadísticos. Lógicamente que acá matemática también entra. Competencia transversal, aprendizaje autónomo, creo que esa entra en todo. En este trabajo a distancia, el aprendizaje autónomo entra en todo. Inclusive, si soy más ambicioso, puedo ponerle competencia transversal TICS, ¿no? Y ahí tendría que modificar mi situación significativa, ¿no, colegas? De repente ahí pondría, vamos a hacer esta carta de difusión en un programa en Word, en la tableta, en el programa Word de la tableta que nos ha dado el Ministerio Pronatel. Si fuera así, le aumentaría gestión de su aprendizaje, coma, y también manejo de las TICs. Aumentaría otra competencia transversal, ya, ¿no? Entonces, ¿cómo se va revisando, no? En función a lo que es la situación. Y los enfoques transversales. Bueno, acá hemos escrito por conveniente 2, ¿no? Enfoque de derechos, o derecho al acceso al agua. Enfoque de orientación al bien común, el acceso al agua, trae salud, ¿no? El bien común. Inclusive nos faltaría de repente acá, como decían en sociales, de medio ambiente, ¿no? Un enfoque de ambiental inclusive podría ser, ¿no? Sobre el uso correcto del agua, etcétera, ¿no? Bueno, cada institución pues lo enfoca de acuerdo a su realidad también, pues, ¿no, colegas? Y lo que dicen los docentes también, pues, ¿no? ¿Ya? Criterios. A ver, acá con sociales nomás nos hemos atrevido a poner todavía los criterios, en DPCC, perdón. Ya sabemos que para hacer los criterios se tiene que analizar el estándar, la competencia, la capacidad, ¿verdad? No he sacado de cualquier lugar, no he sacado de cualquier lugar.
Entonces, estos criterios que al menos están para DPCC se relacionan con los estándares de aprendizaje, se relacionan con los estándares para sexto ciclo de la convivencia, convive y participa, ¿no? Más aún se relacionan con cada capacidad, ¿no? O sea, no es que yo he inventado de la nada, estos criterios tienen que relacionarse con los estándares primero, con las capacidades, competencias y en lo posible, si se puede, con los desempeños, ¿no? Que ya no es obligatorio ver los desempeños, colegas. La otra vez conversaba con un colega, ahora ya no se habla de desempeños, este desempeño no se ajusta, profesor, a esto que propone Aprende en Casa, ni siquiera ya Aprende en Casa nos da desempeños. Ya no, ¿no? Hay que dejar a un lado los desempeños, es que no hay que estar inventando desempeños. Hay que ver la capacidad, el estándar, ¿no? Para formularnos los criterios, ¿ya? Entonces, bueno, sí, pues nuestros criterios también tienen que ver con la situación significativa. A ver, en DPCC, en primer criterio habla sobre debatir con sus compañeros sobre el derecho al acceso al agua. Sí, pues está en la situación significativa. En el segundo criterio habla de sustentar su posición sobre el derecho al acceso al agua, considerando su contexto las leyes que regulan dicho acceso. Tiene que ver con la situación. Otro criterio, propone alternativas de solución frente al conflicto del acceso al agua. Tiene que ver con la situación significativa. Genera conflicto el no tener acceso al agua, ¿no? Causas del no acceso al agua. Tiene que ver con la situación. Propuestas de acción que contribuyan al goce ciudadano del derecho al agua. Bueno, entonces sí, ¿no? Claro, seguramente falta ajustar, mejorar, pero sí, pues tiene que ver, hay relación con la situación. Los criterios tienen que ver con, hemos analizado capacidades, estándares, competencias para hacer los criterios, bueno, se supone. ¿Los criterios se ajustan a la situación? Bueno, sí, al menos acá en el área de DPCC, ¿no? Hay relación con la situación significativa. De la misma forma, las actividades. Se propone también 8 actividades para estas 3 semanas. Claro, no, las 8 no lo vamos a hacer en las 3 áreas, ¿no? Cada área de repente va a desarrollar 2 o 3 actividades, dependiendo. Ya, al menos en esas 3 áreas nos hemos puesto de acuerdo, ¿no? Ya, en la actividad uno empezamos esta semana, ya toditas las áreas. Vamos a explicar qué va a ser la situación, qué vamos a hacer en estas 3 semanas, etcétera, etcétera. Cada área va a explicar para que los alumnos lo tengan presentes. ¿De, colega? Esa es la idea siempre, ¿no, colegas? Al iniciar una experiencia, en todas las áreas se tiene que empezar a explicar sobre ese tema. Esta es la situación, ¿no? Esto está pasando. Listo. En la actividad 2 sí entra DPCC, no vaya, con su competencia que convive y participa. Vamos a hablar sobre el derecho, el acceso al agua, las leyes, todo eso. En la actividad 3 va a entrar comunicación, ¿no? El impacto de la escasez del agua. Seguramente la profesora va a pedir ideas principales, secundarias de un texto sobre el acceso al agua. En la actividad 4 va a entrar ciencia y tecnología, ¿no? Dice, ¿por qué hay escasez del agua, no? Si el agua cubre el 70% de la masa de la Tierra. Qué raro. Bueno, ahí va a explicar en tecnología. En la actividad 5, ciencia y tecnología de nuevo entra, ¿no? El consumo del agua no potable, ¿qué consecuencias tendrá consumir agua no tratada, ¿no? En la actividad 6, acciones para ejercer nuestros derechos al agua, las leyes, lo que nos ampara en DPCC, ¿no? En la actividad 7, todos ya nos ponemos a desarrollar esa carta, ¿no? Y en la 8 presentamos la evidencia también, ¿no? De manera articulada, todas las áreas. Entonces, bueno, pues tratamos de buscar ahí que haya secuencia lógica, ¿no? Tratamos de que esas 3 áreas aporten al desarrollo de esa evidencia. Igual, la evidencia, ¿no, colegas? Ahí terminando. La evidencia, ¿no? ¿Qué nos va a evidenciar? Igual que habíamos visto en el ejemplo anterior, en este ejemplo, la evidencia común es la carta de difusión, donde difundamos pues las normas, los derechos que nos amparan del acceso al agua. En las 3 áreas están las cartas de difusión. Pero claro, como habíamos visto también, cada área, lógicamente que no hace la carta nomás, pues a lo largo de las 3 semanas, cada área va a tener sus evidencias. De la misma forma, en DPCC, una de las evidencias será pues cómo interactúan los alumnos, si hay respeto, diálogo, etcétera, etcétera, ¿no? Y otras de repente evidencias, ¿no? Igualmente en comunicación, aparte de la carta, va a tener sus propias evidencias. En ciencia y tecnología, aparte de la carta, va a haber, el profesor va a pedir una comparación que hagan entre el agua potable y el agua no potable, ¿no? Consecuencias, químicamente qué cosas tiene, no sé. Y claro, al momento de evaluar la carta ya sabemos, ¿no? Cada área en función a sus criterios.
la carta en DPCC en función a si se ha sustentado en esa carta que cuál es la posición del estudiante sobre el derecho al acceso al agua, si en esa carta está proponiendo alternativas, ¿no? Para poder solucionar posibles conflictos frente al acceso al agua, si en esa carta de repente da a conocer causas por qué la gente no accede al agua en algunos lugares, si en esa carta elabora propuestas que puedan contribuir a que la gente tengamos agua todos, ¿no? Etcétera, etcétera. Eso es lo que va a evaluar pues en DPCC su carta, ¿no? ¿Ya? Entonces, de la misma forma, ¿no? Como decíamos, eh, pueden haber muchas evidencias, pero básicamente la evaluación, lo que se va a evaluar son las evidencias principales, ¿no? Las que nos tengan sentido con la situación significativa, con los propósitos de aprendizaje que se buscan con los estudiantes. ¿Ya? Entonces, de repente, eso he querido brindarles, colegas, lo que estamos haciendo ahí en mi institución, de lo que nos hemos puesto de acuerdo, tengo un poquito cómo vamos a de repente enfocar esta experiencia 5 de estas semanas que se vienen. Bien, coleguitas, de repente hoy día ha sido más que nada teórico. A ver, coleguitas, finalmente, de repente alguna reflexión también